Mujer y Sociedad y BIS Televisión presentan Bicentenarias, programa dedicado a la reflexión de 200 años de independencia. Buenas tardes, bicentenarias, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas a este programa de hoy, martes 9 de agosto. Imagínense qué rápido está pasando el año, pero ahí trataremos de detenerlo un poquito para hacerlo más productivo. El día de hoy vamos a hacer el programa desde Francia con nuestra amiga Robles, ya hacia integrada. Ustedes ya la conocen porque en otras oportunidades también ha estado con nosotros, con Zoila especialmente. Dupla con Zoila, esta vez va a ser dupla conmigo, ¿no? Durante el mes de agosto, ¿no? Ya que nuestra principal conductora, que es Zoila Hernández, está en unas muy cortas vacaciones, esperamos. Siempre estas vacaciones son necesarias para recuperar, ¿no? Y venir con más y mejores energías. Bueno, entonces, esta dupla, estamos Emma Robles desde París, me parece, ¿no? Ahí está en pantalla Emma, ¿cómo estás? Ella es de noche, nosotros acá de tarde. Tu saludo, Emma. Así es. Buenas tardes, Rosela. En efecto, un gusto volver a reencontrarte a ti y a todo el grupo de Bicentenarias. Es un programa que ya lleva un tiempo y la verdad me da mucho gusto encontrar siempre el conjunto de reflexiones, entrevistas, mujeres empoderadas, ejemplares, aguerridas. Es para mí un gusto estar aquí en reemplazo de la conductora principal, como bien señala, Zoila Hernández. Bueno, en realidad acá eres una conductora ya integrada al programa, ya no podemos hablar de nuevas ni de reemplazos, que nos alternamos según, ¿no es cierto?, como según las circunstancias. Eso es lo importante, ¿no? Contar contigo siempre, la verdad es muy grato, Emma. Bueno, y entonces, ¿a quiénes tendremos hoy día? Hoy día vamos a tener a dos excelentes mujeres, ¿no? Como siempre, nos preocupamos de tener dos excelentes para entrevistar. Una de ellas es Rocío Zúñiga, ya pronto la voy a presentar, y también a nuestra amiga Cristina Gutiérrez. Excelentes, muy productivas ellas, talentosísimas, y como digo, vamos a presentar en el momento oportuno. Por ahora quisiera, Emma, comentar contigo las novedades del país. Realmente, dos no son agradables, las que vamos a colocar y conversar dos, y una tercera sí podríamos decir que lo es, ¿no? En Fiestas Patrias te habrás enterado que en el de la República, dos trabajadoras del Congreso, ¿no? Fueron violadas sexualmente, ¿no? En el mismo Congreso, en su centro laboral, ¿no? Por una de ellas, por un congresista, Freddy Díaz, de César Acuña, que es Alianza para el Progreso, ¿no? Y el otro, un asesor de una de las, Katy Ugarte. Bueno, el caso del congresista y en el caso del asesor no pasa nada, hay una impunidad total. Hoy día nos hemos enterado que el 1 de agosto el congresista no tuvo mejor idea que despedir a la trabajadora que él había violado. Ante las protestas, ahora sabemos ya, incluso exministras, la propia ministra también han tenido que intervenir, no solamente para, digamos, auxiliar y dar apoyo psicológico, ¿no?, y legal a las dos mujeres violadas, trabajadoras del Congreso violadas, sino también pues para llamar la atención a la mesa directiva, ¿no?, y a los propios congresistas, ¿no?, que cómo es posible que la víctima termine pues siendo revictimizada, perdiendo el trabajo, violar. Es increíble lo que pasa en nuestro Congreso. ¿Qué te parece eso, Emma?
Es increíble, merece todo nuestro rechazo, no se puede pasar por agua tibia y se tiene que además tomar como una causa común, ¿no? A todas, ¿no? Se tiene que hacer justicia, se tiene que investigar a detalle qué es lo que ha sucedido y tomar las sanciones del caso, ¿no? Un caso puede ser un ejemplo, puede ser, digamos, replicado, el mismo comportamiento, la misma decisión para muchos otros, ¿no? Entonces, mujeres, ¿no? Que en este momento, de repente no en el Congreso, de repente en otra institución del Estado, en una institución privada, entendamos que esto nos puede pasar a todas, ¿no? Y que tendríamos que reaccionar de manera conjunta, ¿no? Exigiendo justicia. Además te comento, ¿no? Que esto es un tema que incluso va más allá de barreras nacionales, ¿no? En el caso del país donde me encuentro, en Francia, también se encuentran casos registrados en altas esferas políticas, ministros, por ejemplo, acusados de tocamientos indebidos, de agresión sexual, entre otros, ¿no? Y es algo que uno no puede callar, no puede apañar con el silencio, ¿no? Y me parece una voz necesaria la que haces el día de hoy, Rusela, y me uno a ello, ¿no? Sí, como digo, es indignante, ¿no? Nuestro Congreso Nacional, ¿no? No se den, pues, las mejores reacciones y los mejores ejemplos de justicia, ¿no? Ya sabemos, y por eso tiene ese desprestigio y esa poca aprobación, que históricamente mayor desaprobación tiene, más del 80% de desaprobación es un 10% de aprobación, ¿no? Entonces, realmente estoy indignada, hoy día nos hemos enterado de eso y me parece provocarlo, ¿no? Y una segunda cosa también tiene que ver, bueno, y siguiendo con el Congreso, ¿no? Nosotros tenemos pues una política internacional, el Perú, un papel geopolítico, ¿no? Las hermanas naciones, digamos, en el continente, en la región, pues tenemos que cuidar las formas, y sin embargo hemos visto que se le prohibió pues al presidente, no se le dio, ¿no? Nos puede gustar o no nuestro presidente, ¿no? Pero hay una investidura que respetar, y realmente no ha habido, o sea, la OEA ha protestado, los han protestado, porque simplemente se ha hecho pues un desfile, podríamos, político, diplomático, ¿no? Perú hacia un país hermano como es Colombia, ¿no? En esta pues investidura, ¿no? De investidura de mando. Entonces, nuevamente estamos viendo pues cómo nuestro país noticia, pero no de la mejor forma, Emma, ¿no? ¿Cómo llegó la noticia allá? ¿Cómo la sintieron ustedes en Francia? Bueno, es una noticia que ha sonado mucho, ¿no? Porque sin duda el escenario geopolítico cambia, ¿no? En América Latina se habla de la posibilidad de un regreso a gobiernos progresistas. En el caso de Colombia, sin duda esto suscita una polémica en el ámbito político, en efecto, ¿no? Porque, claro, los grupos progresistas en Francia se encuentran sosteniendo este proceso, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, delegaciones de el grupo Lanús, que dirige en este momento Jean-Luc Mélenchon, que es el grupo de izquierda, se han hecho presente en esta toma de mando, ¿no? Y realmente ningún medio se atreve a discutir que esto sea así, por ejemplo, ¿no? Porque es parte de la vida, digamos, de los partidos, de la democracia en general, y participar en actos como estos, ¿no? Entonces, en el caso además de Castillo, digamos que podemos discutir mucho, yo creo, y ampliamente Rusela, ¿no? Pero creo que hay una cosa que lamentablemente ha sido también un común denominador, ¿no? Y son muchas veces valoraciones o acusaciones que lidian con el racismo, ¿no? Entonces, claro que se puede debatir mucho con este gobierno y muchas de las cosas que puedan hacer seguramente se tendrán que corregir o cambiar, ¿no? Pero creo que hay también una manera de debatir que esconde cierta discriminación, cierta perspectiva prejuiciosa, ¿no? Respecto al perfil que ha venido teniendo el presidente en su condición, pues, ¿no? De campesino, de rondero, etcétera, ¿no? Y creo que eso es algo que tampoco podemos aceptar. Claro, o sea, definitivamente, como digo, tenemos un respeto. Nosotros tenemos que respetar nuestras propias, para empezar, ¿no? A nuestros propios presidentes, a nuestros propios políticos, nos guste o no, como digo, fue un año y bueno, y ganó, ¿no? Y como digo,
y yo le llamo papelones internacionales. El primero ya tú te habrás enterado que fue lo del famoso baño neutro, ¿no? Que casi se cancela de la OEA en octubre, felizmente que la misma OEA pidió una reconsideración. Y lo último que quería comentar contigo, Emma, es que, bueno, me gusta siempre terminar por lo menos con noticias buenas, y es que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables finalmente logró colocar dos proyectos que me buenos, ¿no? Uno que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados. Tú sabes lo que es eso, ¿no es cierto? Lo que significa eso para una mujer trabajadora, y que hay una carga desde sus hombros, de su mochila pesada que tiene de tener todo el soporte de la familia, que ya sabemos, pues viene, no solamente son niñas, niños, es el soporte incluso para que la familia salga a trabajar, ¿no? Y se va quedando una persona y siempre por ahí es la mujer, ¿no? Las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, es decir, todo es una carga que uno puede decir que de la manera sacrificada y con mucho cariño siempre se habla de la negación femenina, pero yo prefiero hablar de una idea compartida, ¿no? Y que la mochila pesada para las mujeres. Sistema Nacional de Cuidado, por un lado, y la otra es una estrategia nacional para el ambiente económico de las mujeres. Entonces, digamos que eso de alguna forma nos ayuda a tener una sonrisa, digamos, en esta parte de la coyuntura, ¿no? Ante esas dos malas noticias iniciales. ¿Qué te parece eso, Emma? En efecto, ¿no? O sea, el lenguaje en política no es inocente, ¿no? Y el que ya se hable desde una perspectiva de política pública, del sistema de cuidados, ¿no? Que es algo que normalmente no se ha puesto en valor, no se ha reconocido el trabajo de la mujer, ¿no? Se cree que, como bien señalas, ¿no? Es parte de el esfuerzo, la abnegación, ¿no? Es casi algo, en fin, abstracto, ¿no? Es como es solo el coraje, pero no es el trabajo en términos de tiempo, ¿no? De todo lo que deja ella de percibir, por ejemplo, por todo el tiempo que dedica a gestionar tareas del hogar, o por ejemplo, no solamente de las mujeres que hacen esta tarea del hogar, sino de mujeres que, por ejemplo, ponen su fuerza de trabajo para que otras familias más adineradas sí puedan trabajar, entonces las reemplazan en esto, ¿no? Entonces, que ya se hable de esto de una forma política, ¿no? Y se piense en justamente qué estructura entonces tiene que tener la sociedad que permita entonces equilibrar una relación de desigualdad, me parece una noticia importante, esperanzadora, pero sin duda habrá que ir por partes, Rusela, porque imagino que esto es solo el comienzo, ¿no? Solo el comienzo, y seguramente habrá que detallar la viabilidad de un plan, además discutido por ojalá por el mayor colectivo, el número de colectivos de mujeres, ¿no? Organizadas, que ellas puedan participar, que sea algo democrático, en fin, ¿no? Que pueda garantizar su éxito, incluso más allá de que este gobierno esté en este momento en el mando, o sea quien venga, ¿no? Sí, yo creo completamente de acuerdo contigo, lo suscribo, que podríamos traer incluso al programa un debate al respecto, ¿no? Sería muy interesante las voces, digamos, de las organizaciones, de las mujeres, ¿no? Cómo ven ellas mismas, ¿no? Desde diferentes, la diversidad que tenemos y no solamente en identidad y orientación sexual, sino también en etnias, ¿no? Afro, en fin, creo que sería una cuestión muy, muy interesante, ¿no? Desde la voz propia de las mujeres. Emma, bueno, esta vez vamos a hacer una inversión. Tú entrabas en el segundo bloque, ya vamos a entrar contigo en el primero, con la señora Cristina, ¿no? Exactamente, Gutiérrez, ¿no? Te voy a dejar a ti en conducción de esta parte, ¿no? A cargo justo de la entrevista para ella. Adelante con la entrevista a la señora Cristina Gutiérrez. Bien, entonces tengo el placer de presentar a una mujer realmente muy interesante en esta tarde. Ella se llama Cristina Gutiérrez, actualmente está presentando una exposición de ponchos de los libertadores, ¿no? Pero tiene en realidad una larga trayectoria como investigadora, como consultora. Ella es licenciada en Lengua y Literatura en la Universidad Católica del Perú. Es diseñadora textil, especialista en fibras originarias y consultora. Ha dedicado al menos los últimos 20 años a su investigación
es miembro de la red de investigación de investigadores del Instituto Ribagüero de la Pontífica Universidad Católica del Perú, director y socia fundadora de la Asociación Cultural Textil del Perú. Entre sus publicaciones podemos mencionar al menos 3 libros que ya se encuentran, digamos, circulando, ¿no? Uno de ellos se llama De Ritual a la Moda, la textilería peruana en el mercado global, fue publicado el año 2009. En 2016 publicó el texto Lambayeque, algodón nativo y artesanía textil, y en 2020 también publicó el mapa etnográfico del textil artesanal en el Perú, con lo cual queda clarísimo que hay un compromiso, una pasión por desarrollar un tema tan importante como es la textilería y la historia, ¿no?, que atraviesa la textilería, digamos, gracias a, o por medio de esta, en la que podemos reconocernos todos, todas los peruanos, ¿no? Bienvenida, bienvenida Cristina, te escuchamos. Hola con todos, buenas tardes, mucho gusto. Un gusto poder saludarte. Me encuentro, como lo mencionaba Rusela, desde Francia y he estado revisando tus trabajos y la verdad yo decía, como no estoy en Perú para poder dar una vuelta a la exposición que estás presentando en este momento, ¿no?, que es sobre la figura de los ponchos. Vamos a hablar de ella en específico en adelante, ¿no? Pero me gustaría ir de repente en orden respecto, en principio, a tu historia, ¿no? Siempre a mí me gusta remarcar, ¿no?, qué es aquello que te motiva a estar en este punto de tu vida, ¿no? ¿Qué es aquello que origina toda esta pasión que uno ve realmente a través de años, ¿no? He visto que son por lo menos 20 años de trabajo, de recopilación, de contacto con artesanos, artesanas. ¿Qué es aquello para ti que te motiva a iniciar todo este proyecto de investigación o proyecto de vida, ¿no?, en general? Bueno, la verdad es que yo estaba dedicada a otra cosa. Yo tuve mucho tiempo, más de 15 años, una fábrica de carteras en el Perú, en Lima, ¿no? Y estaba feliz y me iba bien, pero cuando cambió el sistema que antes era proteccionista, no había importaciones y que realmente me facilitaba todo, no había competencia, no, era un mundo muy, muy encerrado el que existía en el Perú, y cuando cambió con el nuevo sistema que implantó Fujimori, ya ahí me vi obligada a cerrar, no tenía la capacidad de sobrevivir en un mundo en donde vino la avalancha de cosas importadas. Entonces ya ahí me vi obligada a cerrar y me tomé un año sabático. Dije, voy a ver qué va a pasar en mi vida. Y un amigo que no veía hacía mucho tiempo me propuso entrar a un proyecto que él estaba realizando, que era con Senati, sobre textiles en la región Lambayeque, que era uno de los primeros proyectos porque el interior del país había quedado devastado luego del terrorismo, entonces había que sacar a la gente adelante. Y bueno, él sabía que yo diseñaba mis carteras y tenía nociones de tipo, entonces me contrató. Pero lo que nunca supo es cómo encontré yo mi vida de pronto y sin darme cuenta en ese mundo. Fue absolutamente inesperado. Yo nunca me imaginé que así iba a ser mi destino, ¿no? A partir del momento que yo tomé contacto con las tejedoras, ya nunca más pude dejar ese tema. Pero no solamente porque trabajé como consultora, luego de lo cual también comencé a diseñar mis propios productos y a venderlos porque los trabajaba con ellas, que más que diseñadora de moda, yo era diseñadora textil, ¿no? O sea, sobre telas. Y eso me adentró mucho en lo artesanal del tejido tradicional, ¿no? Y recorrí prácticamente todo el Perú. Trabajé tan intensamente con las señoras, con ellas conviví en diferentes lugares que me dieron todo, me dijeron todo. Entonces, yo dije, pero esto es algo increíble, es una riqueza que no ha sido apreciada, nadie la reconoce, no se dan cuenta de lo que tenemos.
yo tengo que decir lo que, y dar a conocer lo que ellas me han dado, ¿no? Es una tradición, un país que tiene una textilería de 5.000 años continuos y que está viva. Es un patrimonio vivo. Entonces, me costó mucho trabajo que la gente entendiese. Mucho trabajo. Entonces, desde ese momento yo comencé a pensar que necesitaba una institución de apoyo. ¿Y que esa institución de apoyo tenía que ser una asociación, un ente cultural que difundiese esta riqueza? Comencé a escribir. El primer libro que tengo, que es El Rector a la Moda, era lo que yo había visto, ¿no? ¿En qué situación? Es como un diagnóstico de lo que en ese momento, porque ya tiene como 12 años el libro, vi, ¿no? Cómo estaba dándose. Y ya me daba cuenta del peligro que significaba el mercado, la libre competencia para un trabajo tan tradicional, tan exclusivo y tan poco comercial en esos términos, ¿no? Entonces comencé a ver cuál podía ser la salida y si de verdad pues este arte había enfrentado 5.000 años de diferentes pruebas y retos, cómo iba a salir de este último, ¿no? Que era el libre mercado, ¿no? Y luego me aboqué a ver algo que me interesaba mucho, porque mucho se habla sobre la alpaca, hay varios libros sobre ello, pero nada sobre el algodón, y sobre todo el algodón nativo de colores, que había sido erradicado durante 60 años. Esa prohibición se ha levantado en el 2008 recién, ya estaba casi extinguido, y era un horror que eso hubiese sucedido, porque es una fibra autóctona, ¿no? En realidad el algodón no es solamente originario del Perú, las diferentes variedades se dan en varias partes del mundo, pero la que tiene el Perú es la que tiene mayor variedad de colores, es muy especial. Entonces hice ese libro que se llama Lambayeque, algodón nativo y artesanía textil, porque además Lambayeque es el único departamento de la costa que conserva prácticamente o sea, vivo su acervo general, ¿no? Porque esos han sido los reinos moches y la gente está todavía muy apegada a sus tradiciones. Y finalmente yo sentía, Adelante, por finalmente favor. sí, yo sentía que la riqueza del textil peruano es enorme, cada lugar tiene su propia expresión distinta, no todo es igual. Cada técnica, cada característica, las gamas de colores, etcétera, los materiales cambian en cada región y que eso tenía que ser dado a conocer, ¿no? Entonces hice este libro que es el mapa etnográfico del textil artesanal en el Perú, que contiene la descripción de lo que hay en las 8 principales regiones donde esto se manifiesta. Y ahí estoy. Ahora ya está en la editorial también del Fondo Editorial del Congreso, el libro ya está entrando a imprenta, que se llama, que trata sobre los contenidos simbólicos del textil. El textil aquí siempre ha sido un tema muy especial, con muchos contenidos, más allá de lo que es el utilitarismo. Y eso es lo que estoy diciendo en este libro, que aparecerá próximamente. Y mientras tanto, Justamente veía, ujú, claro, en parte y de tus estas entrevistas que habías señalado que sentías que había, digamos, la antropología tenía aún mucho por desarrollar en tanto a la etnografía, ¿no? Porque sentías que había un lazo muy fuerte entre los textiles y lo que expresan de las culturas prehispánicas, ¿no? Y que en realidad expresan la historia en sí, la pluralidad de lenguas, en fin, ¿no? Y parte de estas 8 regiones que bien has identificado en el mapa de textil justamente tiene que ver con este trabajo. Yo en realidad me interesa mucho la perspectiva que estás desarrollando en todos los textos que estás trabajando, incluso el que va a venir, porque siento que tocas un tema que al mismo tiempo es bastante sensible y quizá es el meollo del asunto en una civilización como la que estamos en este momento, digamos, ¿no? Acabas de señalar que hay un tema del mercado, ¿no? Por un lado está el tema de cuál es el efecto del mercado, digamos, sobre los tipos, la diversidad de textiles que tenemos, y por otro lado, qué se puede hacer frente a eso, ¿no?
Y yo leía y escuchaba, ¿no? Que lo que tú señalabas era, en realidad, no se puede tampoco pensar que el artesano o la artesana son personas, digamos, los pobrecitos, ¿no? Esta idea asistencialista, ¿no? Sino que son, históricamente han desarrollado formas de resiliencia, como bien señalas, han pasado incluso les han prohibido sembrar algodones que bien valdrían ahora la pena reproducir, pero que lamentablemente había un efecto ecológico considerable y todavía no se llega a ese punto. Entonces, en este contexto en donde, digamos, por un lado está la presión del mercado, en donde hay todo un fenómeno también, ¿no? De exotización, muchas veces de imposición de ciertos tipos de moda. ¿Cómo conservar esa diversidad enorme que tiene el Perú, ¿no? ¿Cómo hacer la propia identidad del Perú, digamos, múltiple, ¿no? Multicultural en ese sentido también? ¿Cuál es tu perspectiva después de todo el trabajo, ¿no? Difícilmente, para mí una pregunta, para mí difícil de contestar, ¿no? Que no estoy en el sector y me encantaría tener tu visión. Es complicado porque cómo convertir algo que parece tradicional y anclado en un espacio temporal que ya no existe en algo que sea rentable para ellas mismas, ¿no? O sea, ellos lo han conservado como un elemento de su propia cultura y para mantener su propia identidad y su propia razón de ser social. Eso hay que entenderlo bien claro. Pero ¿cómo hacer para que esto les reditúe, no se agote, no sufra el embate de la competitividad y el libre mercado, sino que renueve y cree una corriente donde, y para mí el tema es la moda. Yo no estoy metida en ese segmento directamente, lo conozco y lo veo de cerca, pero ese tendría que ser el motor que arrastre esto, ¿no? No en la calidad de copia y pegado como se ha hecho mucho, o sea, es un facilismo por parte de las diseñadoras de utilizar en bruto esa materia y colocarla con diseños modernos, ¿no? Más bien lo que yo siento y siempre tomo de ejemplo eso es la moda japonesa, que es maravillosa, es absolutamente contemporánea, pero muy sofisticada, basada sobre el origami, el zen, los parches, los paquetes que ellos hacen, los pliegues, toda una serie de elementos de su tradición elaborados mucho más finamente a la tendencia actual. Eso es lo que yo estoy esperando. No me gustan las diseñadoras que quieren ser Carolina Herrera exactamente en un país como el nuestro o que quieran copiar lo autóctono y colocarlo como si fuera original, ¿no? Hay que reelaborar. Ese es el último libro que yo tengo. Cómo crear el metalenguaje, cómo abstraer de la materia prima original cosas que van recreándola con contenidos que se mantienen, pero ya integrados a la sociedad de hoy en día. Eso me parece lo más Genial, interesante. Una de las cosas muy primeras interesante. es una de las cosas primeras es esta exposición con la cual la asociación que tuvo su retraso por la pandemia se presenta, ¿no? En realidad esta exposición debió ser para el Bicentenario y está con un año de retraso. Toca el tema del poncho porque el poncho es la primera prenda indígena que desciende del Uncu, originaria del Perú sin duda, que San Martín la trae al cruzar los Andes con el Ejército Libertador, se la pone y se convierte en una prenda ya para todos y encima como ofrenda. ¿Han visto? Hay una foto mía con... Ese fue el origen de mi curiosidad por el poncho. Hace como 10 años en el Cusco un anticuario me enseñó y me dijo, mira este poncho de Bolívar. No tenía cómo probarlo, pero era de esa época, eso es cierto. Estaba todo picoteadito, ya viejo. Y yo me quedé pensando, el poncho que estamos exhibiendo en esta exhibición es atribuido a Bolívar porque más no se sabe. Estoy segura que era de Bolívar, pero ustedes comprenderán, pues es un poncho muy bonito, muy elaborado. Yo no puedo imaginarme que Bolívar, un soldado, se pusiera ese poncho. No, se lo ponían un rato y luego lo dejaban. Era lo que la gente le ofrecía en su calidad de agradecimiento por la labor que estaban haciendo de
libertar el país, ¿no? Entonces, presentamos en esa exposición una serie de ponchos de colección de época que pertenecen a esos periodos, y luego hay un cuadro que es de Daniel Hernández, prestado por el BCR, donde está la capitulación de Ayacucho, y ahí se ve que Miller está con poncho, que hay un poncho sobre la mesa. Sin embargo, no hay imágenes que en general eran grabados de los libertadores con esos ponchos. Todavía había una resistencia, ¿no?, a la cosa indígena. Y luego tenemos otra parte de la exposición que está dedicada a los ponchos de autor, con la utilización de algo que me interesa muchísimo, que son las técnicas perdidas. A lo largo de los 5.000 años de textil en el Perú, una técnica nació, murió, apareció otra. Hemos tenido toda la variedad de técnicas textiles que existen en el mundo, salvo el palillo y el bolillo, pero no todas juntas. Cada civilización tenía las suyas. Entonces tenemos un plantel de expertos que han rescatado estas técnicas y que hay que enriquecer nuestro textil con ellas para renovarlo, ¿no? Esa es la propuesta. Y la función de la Me asociación parece, además, muy importante este tema de cómo señalas el rol del poncho en la historia, porque también es un tema no casual, ¿no? Cómo se cuenta la historia, qué imágenes tiene la historia, y el poncho está presente siempre, ¿no? En figuras emblemáticas, y muchas veces no sabemos ello, ¿no? Entonces creo que el aporte de la exposición que está en este momento, creo que hasta el 24 de agosto, si no me equivoco en las fechas, está abierta. Entonces, es muy importante que todas puedan asistir a esta exposición, informarnos, ¿no?, de qué rol ha tenido, ¿no? Incluso también hay un tema con las mujeres que portaron el poncho, entiendo yo, ¿no? Hay una reflexión al respecto. Ha sido no solamente una exposición, sino un paquete, porque han habido unos conversatorios donde han aparecido cosas que yo misma me sorprendía, del origen prehispánico. Hay una arqueóloga que ha dicho dónde los he encontrado, cómo los he encontrado. Vamos a hacer un libro de eso luego, ¿no? De la participación de estos expertos explicando eso. Pero también es muy importante acordarse que es la única prenda aportada por América al vestuario mundial. Hoy en día, y curiosamente, las mujeres la usan porque antes no, el poncho aparece o sea, forma parte de la indumentaria mundial, como lo es el pantalón, la falda, la camisa. El poncho está siempre presente, de verano, de invierno, cuadrado, redondo, tubular. Está. Ese es el aporte, el único aporte que tiene América a la indumentaria mundial. Así es, Cristina. Y bueno, me da mucha pena tener que concluir, digamos, esta parte de la conversación contigo, pero no quería dejar de decir que también sabemos, ¿no?, que estás en un proyecto para declarar como patrimonio inmaterial de la nación los textiles, ¿no? Y que he podido también escuchar tu llamada, que incluso todos los artesanos locales artesanas locales puedan también ir señalando sus aportes y quizás hacer una causa común, ¿no?, justamente para poder preservar al máximo esto. Sé que es parte de uno de tus proyectos, has mencionado ya el tema del libro que viene. Me gustaría que para poder despedirnos, pues, nos cuentes qué proyectos vienen entonces para ti con fuerza, digamos, en este año, en los próximos años, hacia dónde va el horizonte de Cristina, que el día de hoy hemos tenido el gusto de conocer. Bueno, yo lo que quiero es que el textil penetre en el tejido social de los investigadores. Es lo que yo quiero. Que se llegue a fondo, se desmenuce. Yo tengo que agradecer, y ese es uno de mis objetivos, hacerles un homenaje a las maestras bolivianas, Elvira Espejo, Teresa Gisbert, Denise Arnold. Ellas son las que me han dado todo. Ellas han sido las primeras. No el Perú, ha sido Bolivia. Entonces yo les quiero agradecer y quisiera hacer un congreso con ellas para honorarlas, ¿no? Pero sí quiero, pues, que he visto que la juventud se está interesando. Eso es lo que me interesa.
que nos volquemos como en un momento nos hemos volcado con tal furor con la cocina. Pero esto es mucho más importante. Cuando yo digo que quiero que se declare patrimonio, es porque patrimonio material, el Perú es muy rico en muchas expresiones y muchas de ellas han sido declaradas. Pero esta es la fundamental. Estratégicamente el Perú tiene que hacerlo declarar, no como tal especialidad o como el de aquí o el de allá, sino como el concepto, porque es como la columna vertebral, es como el Capañán, pero mucho más antiguo, porque son 5.000 años continuos que están vivos. Esa es la esencia del peruano. Esa es su necesidad de expresión y continúa. Por eso es que sí, tengo razones fundadas para buscar esa declaratoria. No yo sola, ¿no? Sino acompañado de los tejedores. Eso. Así es, entonces, bueno, como ha sido un placer realmente tenerte en el programa Bicentenarias, hacemos eco de este espíritu de poder revalorar al máximo nuestros textiles y nos vamos a una pausa comercial, regresamos en unos momentos con Rusela Zapata, quien hará la segunda parte de la entrevista. Muchas gracias a ti. Ya. Y aquí de vuelta con ustedes, queridas Arias. Excelente, ¿qué tal entrevista la que hemos tenido con Cristal? Y pasamos ahora, ¿no? A nuestra entrevistada también, que ya la hemos anunciado, ¿no? A Rocío. ¿Y quién es Rocío Zúñiga? Ajá, vamos a ver quién es ella. Ella es nada menos que chef de cocina creativa. La cocina arte, decimos, y es un orgullo para nuestro país, todas las regiones, y la verdad que es recontra variada, ¿no? Justamente Rocío tiene 18 años de experiencia en el rubro y es una CEO, un restaurante muy bueno, cusqueño, que tiene un nombre además muy significativo. En quechua es Nuna Raimi, que significa fiesta del año. Imagínense ustedes qué tal nombre a un restaurante, ¿verdad? Ella es, o sea, Rocío, es activa agroecológica, también es una activista del consumo local, del comercio justo. Eso es realmente muy importante porque reivindica lo que significa el trabajo de nuestras y nuestros productores. Y también del Slow Food, que es nada menos que un movimiento de comida lenta, limpia y segura. Es decir, darnos el espacio justamente para poder alimentarnos bien, ¿no? Dar tiempo para disfrutar de nuestros alimentos. Miembro de Genes Perú, gremio de empresarios sostenibles, pionera en gastronomía regenerativa y también pionera en valorización del trabajo de la agricultura familiar, agroecológica, orgánica, conservacionista. Y miembro de la Cámara de Comercio de Cusco. Es un apretadísimo resumen de lo que es nuestra invitada. Aquí la tenemos a Rocío Zúñiga. ¿Cómo está usted, Rocío? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, la verdad agradecida por el espacio para poder compartir un poco las experiencias que hemos vivido en estos años, con las ganas de plantear una propuesta diferente, ¿no? Más inclusiva en nuestro territorio cusqueño y poder así mejorar ese vacío que hay eh, para aquellos que cuidan de nuestra vida, que nos alimentan, que son los agroproductores familiares de la ciudad del Cusco. Claro, por supuesto. Y Rocío, yo me he quedado con esta curiosidad y que yo creo que la puede usted satisfacer. ¿Qué es la gastronomía regenerativa y qué impacto tiene en nuestra salud? Bueno, la gastronomía regenerativa en realidad es una propuesta que eh, inicia desde un estilo de vida, nace desde la propuesta de lo sostenible, ¿no? De la vida sostenible, o lo que ahora se llama turismo sostenible, gastronomía sostenible y la agricultura sostenible y tantas cosas más. Pero en esta propuesta nos
dimos cuenta de que existía un vacío, ¿no? De que estas propuestas se veían desde un ángulo de obligación, no desde una oportunidad de hacer las cosas diferentes, no desde un cambio real, desde un cambio honesto, sino desde una ventaja diferenciada con otras empresas o otros estilos de vida, ¿no? Que no tenía una raíz, que no consideraba lo espiritual, ¿no? Proponía cambios desde lo material, desde economía, ¿no? Responsabilidad ambiental, responsabilidad económica, social, pero no consideraba lo espiritual, ni tampoco lo más macro, que es lo político. Y la propuesta de gastronomía regenerativa busca oportunidades dentro de todos los ángulos y soluciones, ¿no? En todos estos puntos, ¿no? También en cómo podemos desarrollar una propuesta de comida que sea más ecológica, que cuide nuestro planeta, que no impacte en el sobreuso de agua, de contaminación de nuestras aguas, de detergentes, de no compostar, por ejemplo, ¿no? Todo lo que mermamos en un restaurante, que es tanto lo que mermamos. Los restaurantes y hoteles son los que causan más impacto ambiental, ¿no? No hablamos de eso. La gastronomía en el Perú es un boom, pero el impacto ambiental es muy fuerte. Dentro de esto también las políticas, ¿no? A veces no hablemos de política, pero la gastronomía regenerativa también propone que se incluyan nuevas leyes y propuestas de solución, ¿no? En esta cadena alimenticia para que siga siendo constante. En nuestro caso, planteamos el cuidado de la biodiversidad, ¿no? Que es justamente lo único que nos va a permitir mantenernos en el tiempo con este boom gastronómico. Si no, esto acaba, ¿no? Otros países producen la chirimoya, ya no tenemos por qué hablar en el Perú, ni venir al Perú por la chirimoya, por ejemplo, ¿no? España se dedica a exportarla ahora, ¿no? Entonces, así como eso, hay muchos otros elementos que generan de que tenemos que cuidar, valorar nuestra identidad. Pero esto nace desde, como decía, el lado espiritual, ¿no? Es como uno cuando cambia su alimentación. Tienes la opción de cambiar la alimentación por un tema simplemente de estética. Pero cuando entras a cambiarlo por un tema de salud y de ser consciente de que de eso depende tu vida, de eso depende tu calidad de vida, entonces el cambio es más profundo, ¿no? Hay una intención más real cuando actúo en lo que hago, ¿no? Entonces eso es lo que propone la gastronomía regenerativa. Acá, por ejemplo, estamos visitando a nuestros agroproductores. Ella es Jessica, del grupo de Cohuella, de la familia Nina Cusipipanchi, que es una familia que por años, también 12 años, comenzamos un trabajo de conocernos primero, ¿no? Y el proceso regenerativo fue paralelo. Ellos dejaban de cultivar masivamente el maíz y la papa, que es lo que más se cultiva en las zonas andinas del Perú y del Cusco particularmente, ¿no? Dejaron eso para cambiar a pensar en la seguridad alimentaria de su comunidad y de su familia. ¿Cómo podían ellos a un futuro asegurar su alimentación y así su calidad de vida sin depender, ¿no? Sin depender de un gobierno justamente o de un país que no aporta, ¿no? Al agroproductor. Es un concepto, entonces, permítame decir, Rocío, mucho más de lo que puede ser, digamos, el común como tal, ¿no? Sino que va, o sea, es regenerar la tierra, es regenerar formas de cultivar, ¿no? De cosechar, de tratar a los alimentos y a los insumos, es regenerar nuestra propia vida, ¿no? Entonces, qué interesante, porque nos lleva no solamente a hacer zonas de consumo, sino a valorar lo que tenemos. Y este asunto de la parte de la, como decía, espiritual del alma, ¿no? Uno siempre dice, el alimento es, yo siempre digo, la parte del arte nos alimenta el espíritu. Mira, también este tipo de producción y de concepto, ¿no? Productivo, nos lleva también a ese plano. ¿Y cómo es que se introduce esto y ya eres ese de este restaurante cusqueño? ¿Qué logros, digamos, se han tenido respecto a esta propuesta en
ya en concreto desde este restaurante, ¿no? Que Sí, manejan en Cuba. Sí, nosotros, esto es algo nuevo, ¿no? En realidad, para nosotros, como decía, ha sido un proceso desde cero y hemos ido avanzando con la misma familia de la mano, entendiendo nuestras relaciones comerciales. Ha habido un trabajo interno muy fuerte con nuestro propio equipo laboral, ¿no? Hasta hemos incluido clases de yoga, ¿no? Para ver si podíamos cambiar un switch en el equipo laboral de poder aceptar mejor algo nuevo. ¿Cómo cambio este chip que tengo de cómo funciona una empresa, cómo es un negocio, de cómo es la vida, de cómo es mi alimentación, mi identidad, cómo lo hago si no cambio este switch? Entonces, ha sido un proceso largo, pero nos ha permitido en la comunidad de Cusco el poder ser líderes también acá en la comunicación de que es posible ofertar una propuesta ecológica, es posible crear empresas ecosociales eh, y que se han sostenido en el tiempo, ¿no? Hemos superado una pandemia, eh, y en la actualidad recién estamos siendo más partícipes con la comunidad y la región de Cusco en los ámbitos políticos, ¿no? A eso me refiero, por ejemplo, a ser más activistas con la Cámara de Comercio, a poder tener relaciones con otras organizaciones similares a las nuestras, ¿no? El hacer alianzas, cooperación. Hemos aportado a la economía local en cooperación y alianzas con otras microempresas que también desarrollan propuestas de identidad, de valor al producto y a la biodiversidad peruana, como los ajíes de la selva, que con ellos incentivamos una relación de cooperación hace 10 años, en donde fuimos sus encargados de mover su producto en el Cusco, ¿no? Sin un interés de por medio, más que el que se conozca algo que era valioso e importante, y de que era de un emprendedor también, que esto aportaba a las comunidades amazónicas, familias que también necesitaban de estas economías y que no necesariamente eran agroproductoras, pero que sí familias que no tenían otros ingresos más que este, ¿no? Entonces, hemos logrado a la actualidad también ser parte de la Disco Sopa, una actividad que se realiza por el movimiento Slow Food, que es un evento que muestra énfasis a demostrar a la población que existe un desperdicio de alimentos muy grande, que se realiza por la estética de un producto, ¿no? Un plátano no es amarillo, y es negro, un tomate está aplastado, un zucchini está medio amarillo por una esquina, ¿no? Entonces hacemos una recolección de estos alimentos que no van a ser comprados por estética y con eso juntamos a los chefs, estudiantes y cocinan en el propio mercado de San Pedro, ya lo vamos realizando en abril cada año, llevamos 3, 4 años. En pandemia también lo hicimos para las ollas comunes, lo hicimos para la gente que llegaba desde Lima, desde Puno a Cusco, y no tenían pues alimentación, ¿no? No estaban registrados para recibir eh, algo voluntario, ¿no? Entonces nos activamos de esa manera y vimos que es una solución, ¿no? Acá estamos con la Discosopa justamente y diferentes cocineros que ya llevamos años trabajando juntos en poder cooperar y poder plantear una nueva visión, ¿no? Sobre cómo podemos minimizar este desperdicio de alimentos masivos que se desarrolla en los mercados, ¿no? Dime, del comercio justo que conversábamos, ¿no? Justamente hace un rato mencionabas comercio justo también, lo que significa el trabajo no siempre reconocido y valorado de la familia agricultora, ¿no? De los productores, productoras, ¿no? Siempre pues, que llegue los ingresos no son altos, se espera siempre que llegue los productos, los insumos a la mesa a bajo costo, finalmente quien paga pato, disculpando el término tan coloquial, son los productores, son productoras, ¿no? Quienes se engordan son los intermediarios, eso es lo que está sucediendo. Entonces, claro, ¿cómo podemos hacer justamente para, teniendo comercio justo, ¿no? Lograr esta producción y este generativo, bueno, y lograr justamente también ¿no? Del propio trabajo rural, del propio trabajo de la familia agrícola, ¿no? Mira, qué Y bonito, con antes, eso, acá están los,
Con esto terminamos la Ya. entrevista, pero me parece que va a ser, sí, me parece que ahí tu intervención, la verdad que necesitamos revalorar eso, necesitamos Sí. que gente, de personas como ustedes nos Mira, digan justo ese valor, ¿no? acá, sí, justo acá, mira, están los chicos de Canasta Solidaria y está César, disculpa, los chicos de Canasta Solidaria y están el amigo de Munay, que ellos también son de Slow Food, ¿no? Ellos también ven el tema de alimentación, biodiversidad y alimentos ancestrales. Sobre el comercio justo, en realidad tiene varias partes, ¿no? Nosotros como empresarios, chefs, todos los que estamos en el rubro de gastronomía, tenemos una oportunidad de generar un cambio a la valoración de los agroproductores familiares que cuidan de nuestra biodiversidad. Entonces creo que no está muy claro cuando determinamos el precio de un producto, qué estamos impactando con este precio de ese producto, ¿no? No solamente la calidad del alimento, recordando que un alimento que viene de la chacra, cuando recién se cosecha, pierde el 30% de nutrientes a los 3 días. Entonces, cuando comemos alimentos que van de un lugar a otro, que se almacenan, se guardan, van bajando su valor nutricional. Entonces, ese es un valor importante, por ejemplo, sobre el comercio justo para los agroproductores que compramos directo. El otro es de que lo que pasa es que no conocemos cuál es el valor nutricional de un producto. No conocemos que en la actualidad ya no tenemos jóvenes dedicados a la agricultura y justamente porque no se está valorando el esfuerzo de trabajo que realizan, ¿no? Estamos con el chip todavía occidental de que los productos occidentales son los que necesitamos y si estamos dispuestos a pagar por ellos más. Pero como no conocemos de los nuestros y los valores nutricionales, no definimos cuánto pagar, ¿no? O sea, estamos dispuestos, como decía Manuel Choque, un agroproductor muy conocido, que él hace mejoramientos de las papas a través de una polinización manual, como se hacía antiguamente, y mencionaba, ¿no? Eh, estamos dispuestos a pagar por una caja de blueberries 5 soles de 250 gramos, pero no estamos dispuestos a pagar por 1 kilo de papas moradas de 1 kilo, que tiene más, o sea, más cantidad, ¿no? Y tiene la misma cantidad de nutrientes, ¿no? Multiplicada por 4 encima, ¿no? Estamos Claro, como dispuestos a dices, pagar no 10. tenemos información, no tenemos información. La información Entonces, es clave. claro, ¿y qué va a pasar? ¿No? En un futuro se pierde esta producción de papas nativas de colores moradas, ¿no? Manuel deja de continuar haciéndolo porque no hay valor, ¿no? Y tenemos que comprar blueberries y traerlos del extranjero y depender de una economía desde fuera. Entonces perdemos nuestra autonomía porque hemos perdido nuestra biodiversidad, perdemos nuestra seguridad alimentaria con toda esa biodiversidad hermosa que tenemos y las perdemos porque no sabemos de esto, ¿no? Entonces, hay un tema de educación, un tema um, sí, de educación más que todo, sobre los valores, la importancia de nuestros productos que tenemos en la zona. Actualmente estamos con Slow Food justamente pidiéndole a los jóvenes agroproductores el poder desarrollar una lista de recetas, de platos que ellos acostumbran comer bajo los productos que crecen. Y un proyecto que estamos haciendo personalmente en Unarraini es hacer justamente un registro de los productos actuales que usamos en nuestro restaurante y su valor nutricional y en qué les beneficia, ¿no? Entonces así el cliente también podemos ir culturizándolos en el proceso, ¿no? Esa es una de las propuestas, así como crear un espacio en donde podamos reconectar a la persona como un espacio de retiro, pero relacionado con la alimentación, ¿no? Un poco de reconexión de la tierra, de nosotros, de recordar que nosotros somos naturaleza, nosotros somos parte de la naturaleza, no somos externos ni superiores, somos parte de la naturaleza y eso creían nuestras culturas andinas y por eso existía esa armonía, ¿no? Entre ellos y el resto. Y esa armonía generaba el balance en los consumos, en consumir en temporadas, en consumir de manera natural, en saber consumir lo suficiente, en ser más consciente en qué es lo que como. A ello me refiero en que no mezclo carbohidratos o sobreproteínas porque al final no sirve de nada y mi dinero se va al tacho porque al final no me estoy alimentando, ¿no? Y eso es lo que hacemos en el restaurante también, ¿no? Vemos el balance nutricional, vemos cómo podemos aportar con ingredientes que tenemos en, por ejemplo, ¿no? Usar cúrcuma para Y desinflamar el comiendo rico. cuerpo
y Y comiendo comiendo rico, rico ¿no? porque, Eso es porque exacto. nos gusta saborear, o sea, nuestras Y familias es son algo, exacto, muy, y eso es algo muy, muy importante porque yo me siento satisfecha de que cuando vienen limeños, peruanos en general de diferentes regiones del Perú, o sea, salen felices, ¿no? Entonces, eso ha sido un reto muy grande porque yo sé que los peruanos somos súper exigentes con nuestra comida. ¿Con quién la comparamos? Con la de nuestra madre, con la de nuestra abuela. Entonces, imagínense el reto, ¿no? Y lastimosamente han existido muchas propuestas que han podido ser muy interesantes, pero que no han llegado a ese nivel, ¿no? De satisfacción, de sabores, o sea, de mezclar el todo, de regresar un poco a las bases de que el producto en sí sabe rico. Mi crema de verduras, definitivamente, claro, sabe diferente porque llegó ese mismo día a mi cocina y ese mismo día la hicimos, ¿no? Entonces sí, tiene un sabor más fresco, se sienten más los sabores, los colores, es recién completamente otra experiencia y sancochada, se es siente, diferente. Claro, y, imagínate y se yo cuando siente voy a Cusco, diferente. que llama, Dios, qué rico, ¿no? O así es, o también igual con la variedad de papa, ¿no? La quinoa, o sea, realmente, después uno va perdiendo el recuerdo hasta que lo vuelve a probar, ¿no? O sea, realmente me Claro, encanta el trabajo que están haciendo ustedes, me gusta ese asunto del concepto eh, de cocina regenerativa, ¿no? Y como joven esté realmente apostando por esto, ¿no? Por la información, por la educación, por la comida, esta es sana, y esperamos realmente visitarlos a ustedes en Cusco, o de repente en algún evento, digamos, en Lima, ¿no? Y volverlos a invitar, obviamente, para poder conversar con ustedes más detenidamente. Una despedida chiquita, Rocío, porque ya pasamos la despedida del programa con Emma. bueno, nada, comentarles que la idea de lo que nosotros proponemos, bueno, primero que están invitados, ¿no? Por supuesto, a venir, siempre estamos dando pasos adelante en cuestión de buscar más conexión con el alimento, con nuestro origen, ¿no? Y dentro de ello, el bienestar, ¿no? El bienestar de nuestra comunidad, el bienestar nuestro, de nuestra sociedad, ¿no? Eh, y eso tiene que ver mucho al final eh, con la regeneración, ¿no? Que eso es lo que buscan, un bienestar honesto, un aprendizaje, que hagamos las cosas más con sentido, ¿no? El alimentarnos, pero que seamos poco, o sea, más reales y conscientes y honestos con nosotros sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Es por eso que tenemos una frase muy bonita que estamos comenzando a usar, que la idea de nuestra cocina al final sea una cocina que nutra, que nos llene de armonía y de paz, ¿no? Porque eso es lo que queremos traer con los alimentos, que el mismo agroproductor que escogemos son agroproductores apasionados, son agroproductores que también han pasado por este proceso regenerativo, que tienen su identidad muy presente y ese mismo alimento llega directo a nuestra mente. Entonces, esa energía, somos más conscientes, esa energía llega a nosotros y esa energía es la que nos da energía. Pero si comemos alimentos muertos, alimentos que ya perdieron sus nutrientes, perdieron su vida, nos vamos a sentir igual, ¿no? Por eso es que estamos muy orgullosos de que hemos llegado a lo que Nunarraibi significa, que es fiesta del alma, y a regocijarnos un poco en sentirnos súper bien y nutrir nuestra alma, ¿no? Así que, bienvenido. Muchísimas gracias, Rocío. Ha sido una clase académica de lo que es cocina regenerativa. Tenemos que avanzar en ese concepto. No te vayas, acompáñanos a la despedida, por favor, Rocío. Emma, entramos contigo para la despedida del programa de hoy. Bueno, Aquí ha las tres sido en con... realidad un grato placer compartir diferentes historias, experiencias sobre soberanía alimentaria, economía solidaria, en fin, historia, identidad, un programa muy rico como siempre. Rusela, felicitaciones y gracias a todo el equipo de BIS Televisión, Percy Ayala, Néstor Becerra por apoyarnos en los requerimientos técnicos, a nuestras colegas Luisa de la Torre, que está mejorando en su salud, a Marlene González, a Paola Grandes, nuestra actual productora, a nuestro equipo de voluntarios de Mujer y Sociedad, Josie, Cintia, Daniel, Delia,
MADE y quienes nos apoyan en general, ¿no? Con las diferentes investigaciones sobre los temas, ¿no? Este programa se repite todos los jueves y viernes de 5 a 6 p.m. de la tarde. Y por favor llámenos a los teléfonos 999-893-221 o al 970-792-595. O si no, pueden escribirnos al correo mys@mujersociedad.org.pe. Me despido entonces contigo, Rusela, hasta la próxima edición y gracias por el espacio. Un abrazo y vámonos con Rosa a poner las direcciones, tanto de la fiesta del alma, ¿no? Como del restaurante, como de esta muestra de ponchos, no tan lindos, que nos acompañó en la primera entrevista. Chao, Bicentenarias, hasta el próximo martes. Chao, un gusto, gracias.